con la clase de filosofía. Temática, vamos a reconstruir el concepto consumismo. Lo que vamos a ver directamente el día de hoy es esta perspectiva del consumismo en lo descartable y lo desechable. ¿Qué entendíamos por consumismo? Directamente es esa perspectiva en la que una sociedad de este estilo consumista, un individuo no adquiere lo que precisa, sino que se siente obligado a comprar ciertas cosas independientemente de lo que necesite o no. Por lo tanto, el consumismo es esta perspectiva de consumo sin la necesidad básica de adquirir algún producto, algún elemento o alguna consideración. Con eso iniciamos esta perspectiva. Vamos con un concepto, la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Obsolescencia, del concepto, partimos de ahí, significa la cualidad de obsoleto de un objeto que surge a partir no de su mal funcionamiento, sino porque su utilidad se ha vuelto insuficiente. ¿Quién genera esta obsolescencia? La generan las empresas. Y la obsolescencia programada significa que en la fase de diseño y producción de algún producto se establece que estos elementos expiren dentro de un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, si nosotros generamos digamos, un teléfono celular que es lo más factible para comprender el concepto, la empresa que genera el teléfono celular lo hace para que dure una cantidad de tiempo. En un estudio de la BBC decía que directamente un teléfono puede durar su software entre 10 y 15 años, dependiendo también de la utilización. Si nosotros vemos, por ejemplo, Apple en sus anteriores celulares, tenían una fiabilidad en cuestión de hardware muy larga, lo que significaba que el teléfono no se iba a dañar y muchos de los usuarios siguen teniendo esos teléfonos, pero ya no lo pueden utilizar porque estas empresas generaron lo que se llama esta obsolescencia programada para que un cierto tiempo, después de pasado un tiempo, el teléfono tenga que actualizarse y ya no pueda funcionar y deje de tener funcionalidad. ¿Con qué objetivo? Principalmente con el de comprar algo nuevo. Esta caducidad que generan las empresas puede darse por las características de su función, como por ejemplo un vaso de café de plástico, una máquina con piezas de fácil rotura o unas aplicaciones que son compatibles con determinados celulares y computadoras que posteriormente, como ponía el caso de Apple, ya no funcionarán. Y Apple hace mucho de estas consideraciones, por ejemplo, en sus teléfonos iPhone, cuando directamente saca un nuevo modelo y lanza 2 modelos por año o cosas así, donde los modelos anteriores de una cierta generación comienzan a ser obsoletos, no porque el teléfono no sirva, sino porque internamente las nuevas actualizaciones de software que están obligados los usuarios a adherirse, generan que sus aparatos dejen de funcionar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dónde más podremos ver obsolescencia programada? ¿A alguien se le ocurre? ¿En qué otro ámbito? ¿Dónde podremos ver esto que las empresas generan un elemento que posteriormente se tirará para que se compre uno nuevo? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna perspectiva? Además de la tecnología, además de los celulares, ¿dónde más podremos ver esto? ¿No se les ocurre? ¿Dónde más vemos este tipo de formas que las empresas generan un producto, ya sea un producto de plástico, ya sea un producto que no... Computadoras. En las computadoras, bueno, también en seguimos con esta perspectiva de los aparatos electrónicos con la computadora. Las computadoras, por ejemplo, tienen cambios también en cuestiones de las placas, de los procesos, de los procesadores y demás. ¿Dónde más podremos ver algo más cotidiano además de la tecnología? En la ropa. En la ropa, muy bien, gracias. En la ropa es algo mucho más evidente. ¿Qué sucede, por ejemplo, el momento que los diseñadores ya no tienen elementos para seguir sacando? Porque la demanda es alta y cada temporada hay que cambiar de moda.
Tienen que regresar a modas anteriores, generar procesos de cambio, pero siempre tienen que estar cambiando. Y la moda es una de las más fuertes perspectivas de obsolescencia programada porque muchos de los elementos que se utilizan, además de que, por ejemplo, sean de materiales que se vayan a dañar, se vayan a desgastar, también se genera esta perspectiva que vamos a ver, que es la obsolescencia, que tiene que ver con la perspectiva de cómo nosotros percibimos el producto. Por ejemplo, si nosotros vemos ciertos elementos de características, puede ser chinas, puede ser de diferentes elementos, dentro de nuestra visión es que no va a durar mucho. Y eso está desde la empresa programado así. Desde la fase de diseño se piensa que usted tenga que comprar porque sabe necesariamente que ese elemento se va a dañar. Vamos a llegar a esa perspectiva. En cuanto a esta obsolescencia programada, está pensada que desde la fase de producción y de diseño del objeto ya se tenga que cambiar. Tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante, este se torna obsoleto, el elemento que compramos, no funcional, inútil o inservible. No se olviden, Apple es una de las características más claras porque Apple vende teléfonos celulares de alta gama. Significa que mayormente no se van a dañar. Pero, ¿cómo hacen para que compren? Comienzan a generar una especie de estatus social o generan directamente en la fase de diseño, saben cuándo el software va a caducar y que las actualizaciones van a ser lentos a ciertos teléfonos. Por ejemplo, si nosotros vemos dentro de los teléfonos anteriores, las actualizaciones nuevas están haciendo que ciertos teléfonos se vuelvan lentos. No están pensados, no es un error del diseñador del software, sino que está directamente pensado para que comience a tener esas fallas. Según la Organización de las Naciones Unidas, generamos unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Según la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de un estudio que les decía, de un estudio de la BBC. Esos residuos, suelen acabar en grandes vertederos ubicados en países en vías de desarrollo, Asia, África, y no nos sorprenda que en América Latina sea uno de los grandes vertederos de estas consideraciones. Por lo tanto, los países poderosos utilizan a los países en vías de desarrollo para desechar todo lo que no les sirve. Y hay que ser críticos con esta perspectiva en cuanto la obsolencia programada también tiene relación a esto. Es el comprar, tirar y generar una cantidad de basura. Y según la Organización de las Naciones Unidas, son 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, lo que significa que todo el tiempo estamos cambiando de teléfono celular, a veces de computador, de qué sé yo, de todos los elementos electrónicos que podamos. Y en países como los Estados Unidos, por ejemplo, si se nos daña algo de nuestro teléfono, ¿qué tendemos a hacer nosotros? Le llevamos al técnico a ver si se soluciona, a ver si tiene alguna mejora. Los estadounidenses cogen y botan a la basura y compran uno nuevo. No hay esa perspectiva de mejora. Lo que sea, se genera una perspectiva de desechable. Todo es desechable. Y vamos con la perspectiva de la obsolencia percibida. La obsolencia percibida hace referencia a la idea de que el atractivo de un producto dura poco, pero esto ya es dentro de nuestra mentalidad. Ya no es solo la empresa. La empresa, por medio de la visión del elemento, por medio de la propaganda, introduce estas perspectivas. Pero nosotros también nos imaginamos, por ejemplo, como les digo, compramos un teléfono celular de una cierta marca y consideramos que es desechable, que durará unos 5 años, unos 2 años, unos 3 años, dependiendo de la marca. La idea de que el atractivo de un producto dura poco y por tanto se tiene que sustituir por otro con independencia de su función. Y este es un ejemplo claro. Por ejemplo, la obsolencia percibida, un pequeño cambio hace la diferencia. Si nosotros vemos desde el primer iPhone hasta el 11, ¿qué diferencias grandes tienen? Son diferencias en cuanto a cámara, en cuanto a velocidad, lo que ustedes quieran. Pero de fondo, las diferencias no son muchas. Y en la mentalidad sí es bastante lo que significa, qué sé yo, tener el primero a tener el 11. Es mentalmente una perspectiva que las empresas introducen dentro de nuestra mentalidad. ¿Dónde las introducen? Principalmente por medio de la publicidad. La publicidad juega
campo, un ámbito, un papel fundamental para que nosotros sigamos dentro del medio consumista, sigamos consumiendo. Bien, y vamos a entonces analizar. En la sociedad consumista se evita que el individuo piense en el valor de uso que tiene un producto, es decir, en su utilidad respectiva, en su beneficio, simplemente les interesa satisfacer necesidades que se puedan brindar. La mercadotecnia, que tiene que ver con todo este proceso de mercado y de cómo nosotros vamos a ingresar un producto en el mercado, recurre a la promoción de marcas con el fin de hacer que una mercadería básica sea algo distinto, sea algo diferente, sea algo que sin lo cual nosotros no podamos vivir. Yo creo que la mayoría de ustedes les cuesta pensar qué podría yo hacer sin no tuviera mi teléfono celular. ¿Cómo estoy conectado, enterado del mundo? Entonces, ya es una mentalidad creada desde la necesidad. Lo que las empresas intentan crear por medio de sus marcas son necesidades. Y eso es muy importante de tomar en cuenta. Para alcanzar algo estandarizado en el mercado, el vendedor magnifica sus cualidades sustentándose en diferencias irrelevantes, de donde resulta que la marca o la apariencia tiene que impresionar más aún que el objeto en sí mismo. Es decir, compran Apple porque tiene la manzana ahí, compran Nike porque tiene el sello de Nike. No me interesa cuál es la funcionalidad, estoy comprando una marca. Y eso es una de las críticas finales de la consideración del consumismo, que no es solo que yo consumo uno de estos elementos, no consumo un teléfono celular, consumo una marca. Y las marcas se introducen dentro de nuestra mentalidad y es prácticamente lo que nosotros compramos. Por ejemplo, dentro de esta consideración, para lanzar, como les decía, algo estandarizado, las marcas lo que hacen es intentan impresionar. Por ejemplo, en los celulares, si nosotros vemos cuáles son las grandes diferencias entre uno y otro, hablando del XR, del 11, de lo que es el Samsung 20 y el 10, las diferencias son mínimas, son cambios no sustanciales. ¿Y por qué guiarme hacia la perspectiva de, por ejemplo, yo tengo uno de estos, le elimino y compro uno nuevo, yo tengo uno de estos, elimino y compro uno nuevo? ¿Cuál es la perspectiva? Es del consumo por el mismo hecho del consumo. No hay una utilidad detrás. La utilidad está determinada por la marca. ¿Qué otra mentalidad hay dentro de la perspectiva? Por ejemplo, la misma marca Apple, dentro de sus iPhone, desde que salió, se ha ido estandarizando como una visión de estatus. No es desde su propia mentalidad lo mismo tener un Huawei, un Samsung, un Xiaomi, un qué sé yo, o un iPhone. Porque dentro de la mentalidad de las personas está direccionado estos elementos con un estatus social. Y eso se introduce dentro de la visión. Y es mucho más fuerte, tal vez en países altamente industrializados. Tal vez con nosotros a veces no es tan importante. Lo que me interesa es que me funcione el teléfono para poder comunicarme, pero el momento que van generándose de clases sociales más altas o en países como los Estados Unidos, sí es muy importante tener este último teléfono. Y hay una consideración psicológica detrás que se enmarca en cuanto yo no obtengo el objeto, me siento rechazado de la sociedad. ¿Alguien o alguna crítica frente a lo que estoy diciendo? ¿Algún punto de vista? ¿Algo que se quiera decir? ¿Qué podemos opinar sobre estas dos posturas? Hemos visto dos conceptos, no se olviden. Los conceptos principales de esta clase, la obsolencia percibida, que es como nosotros vemos que un producto dura poco o nada, y la obsolencia programada, que es que en la fase de diseño y producción de un elemento, la empresa por sí misma va generando estos elementos de desecho y van generando la visión de que los productos son desechables. Bien, ¿dónde también se enmarca esta perspectiva directamente de lo que es la propaganda? La industria automotriz sigue este patrón, ya que todos los autos se construyen desde una estructura estándar, una plataforma básica, chasis, motor, carrocería, entre otras características. Pero la promoción de una marca hace que un mismo objeto se aprecie de formas distintas. ¿Qué están vendiendo prácticamente las marcas? Si ustedes ven, no están vendiendo la posibilidad de movilizarme, sino del cómo movilizarse.
Y en las propagandas, y sobre todo, como les digo, en consideraciones de países más industrializados, dependerá mucho el estatus que yo tenga, dependiendo del auto que yo tenga, dependiendo del teléfono que yo tenga, dependiendo de la ropa que yo vista. Y el consumismo se va generando por estos estatus sociales. Y como les decía, en esta empresa automotriz, la visión es promocionar una marca apreciando detalles mínimos, detalles que de fondo no cambian la consideración. Y finalmente hay que tomar en cuenta una de las empresas más críticas con esta consideración, que relaciona ya no solo el objeto, porque si ustedes ven aquí, estamos hablando directamente del auto, estamos hablando directamente del celular, habla directamente de sensaciones. Y el consumismo no solo es el consumir ya la marca, no es solo consumir el objeto que estoy comprando, el objeto desde hace mucho tiempo ya no interesa, interesa la marca, pero más aún, interesa la sensación que nos da. Por ejemplo, Coca-Cola habla de que vende emociones, vende sensaciones, es decir, yo no estoy comprando una gaseosa, estoy comprando una emoción. Supuestamente, la idea es generar la visión de que yo, el elemento que compro, no lo compro en sí mismo por el objetivo. Si yo digo que compro agua, la necesidad básica de tomar agua, de estar hidratado, el objetivo de la Coca-Cola, desde su punto de vista, es generar emociones, generar familia, generar consideraciones que están muy desligadas del sentido propio. ¿Quién genera esta plataforma, esta visión, esta perspectiva? Son los medios de comunicación. Principalmente desde la publicidad se construye la dinámica del consumismo. Y los medios de comunicación social han tenido un rol fundamental para generar esta perspectiva. ¿Qué vemos nosotros en la televisión? ¿Qué observamos nosotros en una película? ¿Qué elementos, qué computadores, qué celulares, qué gaseosa, qué elementos están utilizando esas personas? Están guiados a que sigamos consumiendo. Y es el consumir por el hecho de consumir, sin que tenga ningún objetivo. La publicidad de tal marca puede guiar la visión hacia la unidad familiar, como vimos en la Coca-Cola, las amistades duraderas, demás consideraciones. Todas las propagandas están pensadas y visualizadas desde esta perspectiva. Y finalmente vamos a ser críticos con una visión de los libros de autoayuda. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Alguien algún criterio sobre los libros de autoayuda? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? ¿Les han salvado su vida? ¿Ya son felices cuando leyeron alguno de estos libros? ¿Alguien algún criterio? Así rápidamente, desde su punto de vista, lo que opine. ¿Qué podemos decir sobre estos libros de autoayuda? ¿Qué son? ¿Qué les parece? Si tienen uno, leerán. Alcanzan el éxito, han de ser felices. ¿Qué creemos sobre esto? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Han leído alguno? ¿Qué dice Una Karen? motivación, ¿Una motivación ya, Alexander? ¿Sí? ¿Es una motivación? ¿Ha leído alguno? pero de cómo ser rico, algo así, cómo ser ¿Ya? millonario, ¿Cuáles eran las ideas que se presentaban ahí? Así unita, rapidito, de lo que se acuerda. como ideas, profe. O sea, ¿qué presentaba el libro? ¿Qué ideas les decía para que usted sea rico? ¿Qué tenía que O sea, hacer? en la portada mostraba full dinero y, y que debías de superarte a ti mismo y llevar todo en orden para que ¿Ya? puedas llegar al éxito, algo así. Ya, gracias, Alexander. Es decir, le decían cosas que usted ya sabía por medio de un libro que le decía que tiene tips dentro para que usted alcance la riqueza. ¿Qué dice dentro de esos libros? Usted tiene que aceptarse a sí mismo, guiarse por medio de un trabajo que le guste, es decir, todo sin ninguna guía específica. Los libros de autoayuda, que son de gran venta, que son grandes bestsellers, no tienen ningún fundamento dentro. Son solo consideraciones que les dan consejos y cosas así, que en realidad de fondo no hay ningún criterio. ¿Cuál es la idea? Que primero la portada sea llamativa, como dijo Alexander. ¿Qué muestran? Dinero, fama, cosas así. Donde realmente el contenido no importa, sino lo que ustedes están comprando es esto.
llamar la atención, cómo alcanzar el éxito y demás consideraciones. En realidad, ¿de dónde alcanzamos el éxito y encontramos la felicidad? Es desde nosotros. Acuérdense, la filosofía plantea que aquel que logra entenderse a sí mismo, entender lo que quiere en la vida, puede llegar a todas estas consideraciones porque son particulares. No hay un libro que nos diga cuál es la guía real de la vida. Y si no, sería la vida sencillita. Yo comprar el libro, sigo los pasos y ¿para qué hago más allá de lo que nos dice el libro? ¿Por qué tanto problema? Porque no es así de fácil y sencillo. Este modelo de los libros de autoayuda están pensados simplemente para vender, para que sea algo llamativo, que se venda, que miren, aquí dice ejercicios psicológicos que liberan las energías positivas de las que disponemos todos. Si todos disponemos de esas energías, ¿para qué compramos el libro? ¿Cuál es el objetivo? Si dentro de nosotros está la visión de guiar nuestra propia vida, ¿para qué comprar el libro? Es un engaño. Detrás de eso hay una visión de consumir, de seguir comprando por comprar. Finalmente, dentro de esa consideración está lo que se llama la Big Data. Estos grandes datos que ustedes al momento que ingresan a Google, al momento que ingresan a sus redes sociales, van generando. Todo lo que ustedes hacen en el Internet se guarda en los grandes servidores de cada una de las empresas. ¿Para qué les sirve estos datos? Si, por ejemplo, ustedes están guiándose y están viendo un tutorial o están guiando algo por medio de YouTube, la empresa guarda esa información y les va a enviar propaganda, les va a enviar todo lo que tenga referencia que ustedes puedan comprar. Las redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram, están directamente relacionadas para determinar lo que a ustedes les gusta. El momento que ustedes comienzan a ingresar a redes sociales, hay elementos de propaganda que a veces nosotros obviamos que determinan si me gusta o no un producto. ¿Cómo también determinan las empresas? Ustedes les encanta tomarse fotos con marcas, aun cuando ustedes no lo ven. Se ponen una camiseta, se ponen unas zapatillas, se toman el último teléfono que compraron y demás cosas. Eso para la empresa es fácilmente identificable dentro de su estudio de mercado para saber lo que los jóvenes están comprando en ese momento. Y ya no necesitan ir a hacer estudios más profundos y simplemente les venden lo que ustedes están o lo que ustedes creen que quieren. Les crean y les generan una necesidad, una supuesta necesidad. Las redes sociales son fácilmente para eso. Y en estos datos que se generan en los procesadores, ustedes pueden ir encontrando varias de estas cosas. Entonces, el momento que nosotros estamos todo el tiempo conectados a Internet, las alertas, por ejemplo, de los teléfonos celulares están guiados para determinar si nosotros estamos en Google, Google le dirá qué tal le pareció la visita a tal cosa. ¿Qué está determinando Google? ¿Cuáles son sus visitas? ¿Qué le gusta? ¿Dónde compra? ¿Qué hace? La información es abierta y de acceso público. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que nosotros le damos acceso al Internet, porque de una u otra forma, por más que digamos nosotros no somos consumidores, consumistas, no estamos dentro de ese modelo, el momento que ustedes están utilizando redes sociales ya están dentro de la misma perspectiva. No les digo que no utilicen, no es esa la visión, es que seamos conscientes y reflexivos. La visión de la filosofía no es que regresemos a una época donde no existan celulares y qué sé yo, seamos todos Hare Krishna y muy hippies y les guste la armonía, qué sé yo. Más allá de que les guste o no, no podemos salirnos de esa perspectiva. Trabajamos con celulares, trabajamos con computadores, estamos todo el tiempo inmersos en el Internet, estamos consumiendo, pero hay que consumir o guiarnos no por el consumismo como tal, sino por el consumo de una forma racional, responsable, sobre todo con esto, con este problema que plantea la Organización de las Naciones Unidas, donde 50 millones de toneladas de residuos electrónicos se generan al año, donde en realidad deberíamos intentar reciclar estos elementos y no botarlos a la basura. Bien, jóvenes, nos quedamos